Mi nombre es Clara Jensen y tengo 30 años. El mes pasado, estaba a punto de hacer el depósito final para una pintoresca cabaña en los Apalaches de Virginia, mi santuario personal después de una década de trabajo incansable. 10 años. 10 años de malabarismos con 2 trabajos, noches en el sofá de amigos y una dieta de fideos instantáneos para ahorrar cada centavo. Había logrado acumular casi 390,000 pesos, más que suficiente para la cabaña, algunas mejoras y un buen colchón de seguridad. Pero un simple toque en mi aplicación bancaria y todo se esfumó. El frío me invadió el pecho. Mi saldo se redujo a unos míseros $100. El historial de transacciones mostraba una transferencia bancaria completa a una cuenta a nombre de Jensen Family Trust, administrada por mi madre, Eleanor Jensen. No pude hablar. No lloré. No grité. Solo la helada certeza de lo que acababa de pasar me paralizó. Cuando finalmente llamé a mi madre, su voz era un bálsamo de seda, desprovisto de sorpresa. Gracias por tu contribución, querida, dijo con una calma escalofriante. Este dinero asegurará que tu hermana, Sophie, tenga el capital inicial para su negocio de arte. Sophie, mi hermana menor, de 26 años, acababa de abandonar su tercera empresa fallida de emprendimiento creativo. ¿Cómo llegamos a esto? Solía preguntármelo, pero la verdad siempre estuvo ahí, tejida en cada hilo de mis 30 años viviendo bajo el apellido Jensen. Simplemente me negaba a verla de frente. Crecí en una casa de estilo victoriano en Willow Creek, un pueblo pequeño y somnoliento en el corazón de Virginia. Por fuera, la imagen de la perfección. Por dentro, una maquinaria de control implacable. Mi madre, Eleanor, una reconocida galerista de arte, diseñaba cada aspecto de mi vida. Mis horarios de estudio, mis actividades extracurriculares, incluso el tipo de música que se me permitía escuchar. Mi padre, Robert, un abogado de bienes raíces, nunca me dio un centavo sin un registro detallado de su uso. Una vez, me regañaron por comprar un helado sin su permiso explícito. No tuve mi propia habitación hasta los 16 años, y aún así, entraban sin llamar. Mi madre lo llamaba disciplina estructurada. Yo lo sentía como una invasión constante. Controlaban cómo me vestía, qué libros leía y con quién se me permitía pasar el tiempo. No se me permitía asistir a campamentos de verano a menos que fueran para fines educativos y artísticos. Pero Sophie, ella vivía en un universo paralelo. 4 años menor que yo, era tratada como la joya de la corona, una musa frágil que necesitaba ser protegida y nutrida. Tuvo su propia habitación a los 10 años, una colección interminable de materiales de arte caros y se le perdonaba cada capricho. Cuando Sophie destrozó una costosa escultura de cristal en un ataque de inspiración creativa, mis padres dijeron, los artistas necesitan espacio para expresarse. Mientras tanto, a mí me castigaban por una mancha de pintura en la alfombra. Quizás ese favoritismo fue lo que encendió mi deseo de huir tan pronto. Empecé a trabajar a los 15 años, en la panadería del pueblo, guardando mis modestas ganancias en el fondo de una caja de té antigua. A los 18, asistía a clases en el colegio comunitario mientras trabajaba como barista. A los 19, me había mudado a un pequeño estudio a 1 hora de la casa de mis padres, en Richmond. Mi madre me dijo ese día, volverás cuando la realidad te golpee. Nunca volví. Empecé a ahorrar, poco a poco, pero con una constancia férrea, y nunca les revelé la cantidad exacta. Solía creer que todos los padres monitoreaban las finanzas de sus hijos como si fueran una auditoría. Pero no fue hasta la universidad que me di cuenta de que la mayoría de mis amigos podían tomar decisiones simples, como qué comer o qué ropa comprar, sin la necesidad de un permiso explícito. En mi casa, cada elección requería su aprobación. Quería tomar clases de danza. No, demasiado mundano. No ayudaría con mi portafolio de vida. Pedí teñirme el cabello de un color atrevido. Absolutamente no. No es digno de una señorita Jensen. Cada vez que me oponía, mi madre me llevaba a la sala donde guardaba una voluminosa carpeta de cuero que documentaba mi desviación como si fuera una evaluación trimestral de rendimiento. Mi madre, Eleanor Jensen, nunca levantaba la voz. No lo necesitaba. Su tono era monótono, preciso y cortante, como una crítica de arte. Mi padre, Robert, era diferente. Me hacía sentir como una inversión fallida de la que necesitaban recuperar pérdidas.
Si sacaba una mala calificación, abría una hoja de cálculo en Excel detallando cada centavo gastado en mi educación, y luego preguntaba fríamente, ¿valió la pena un C? Pero con Sofie, nadie llevaba la cuenta. Sofie tenía todo lo que yo anhelaba. No las posesiones materiales, sino la libertad. Eligió la escultura y nunca la terminó. Abandonó sus clases de arte avanzado porque eran demasiado estructuradas. Se saltó una semana de universidad para un viaje de inspiración. Cada vez que Sofie fallaba, mis padres no solo la perdonaban, invertían más. Una vez, perdió casi 5,000 pesos del presupuesto de su startup de diseño de joyas. La respuesta de mi padre, al menos tuvo la visión de intentarlo. Mientras tanto, si yo gastaba 50 pesos de más en libros, tenía que presentar un informe de gastos. Hay una tarde que nunca olvidaré. Tenía 17 años y luchaba por terminar mi solicitud para la Universidad de Virginia, la única escuela que realmente deseaba. Mi laptop se colgó. Sofie, de 13 años en ese momento, irrumpió en mi habitación sin llamar, como de costumbre. Se sentó en mi silla, comiendo galletas sobre mis papeles esparcidos, y preguntó, ¿por qué te esfuerzas tanto? Me contuve. Porque nadie aquí va a rescatarme si fracaso. Sofie se rió. Estás pensando demasiado. Mamá dijo que siempre nos ayudarán si lo necesitamos. La miré y dije, sí, a ti te ayudarán. Yo soy solo un peón en este juego. No sé si Sofie entendió lo que quise decir, pero al día siguiente, cuando llegué a casa, mi habitación estaba revuelta. Mi computadora estaba bloqueada con una nueva contraseña. Sobre el escritorio había una nota escrita a mano de mi padre. Si quieres hacerlo todo sola, empieza por conseguir tu propia computadora. No pregunté. Sabía que Sofía había dicho algo, y mis padres no necesitaban confirmación. Caminé hasta la casa de la señora Gabel, nuestra vecina, una viuda de 70 y tantos años que solía regalarme galletas caseras en cada festividad. Me prestó la vieja computadora de su difunto esposo. Me senté en su mesa de la cocina durante 3 horas, terminé el ensayo y le pedí que imprimiera 2 copias. Entré en la Universidad de Virginia. No les dije una palabra a mi familia en todo el verano. Mi madre organizó una pequeña fiesta para celebrar mi aceptación, principalmente para presumir. Me hizo dar un discurso. Me levanté, sonreí lo suficiente y dije 3 frases. Gracias a todos por venir. No podría haber hecho esto sin aquellos que me enseñaron a sobrevivir sola y una buena impresora. La sala se rió, pensando que era una broma, pero mi madre no lo hizo. Frunció el ceño el resto de la tarde. Desde ese día, dejé de intentar ser la hija modelo. Trabajé en la biblioteca de la universidad, lavaba ropa para otros, entregaba pizzas los fines de semana. Nunca les pedí un centavo. Pero tampoco les dije nunca cuánto había ahorrado. Cada mes, desviaba el 40% de mi sueldo a una cuenta separada a mi nombre. 5 signatarios, ningún dispositivo conectado al wifi de los Jensen accedió nunca a ella. Pensé que había hecho lo suficiente para protegerme hasta que me di cuenta de que, incluso cuando creía haber escapado, seguían ahí, acechando detrás de cada rastro, cada dato que me habían entrenado para dejar. Desde que era una niña que no sabía cómo establecer una contraseña, empecé a trabajar antes incluso de tener edad para conducir sola. Mi primer trabajo fue en una pequeña cafetería llamada The Daily Grind, a solo 3 cuadras de mi instituto. Ahí fue donde gané mis primeras propinas. Fregando máquinas de café y fingiendo sonreír con los dientes apretados mientras atendía la mesa 7. Escondí esas primeras propinas dentro de una copia ahuecada de Cumbres Borrascosas, cortado con una navaja de afeitar bajo la tenue luz de una lámpara de escritorio prestada. Mi padre dijo una vez, trabajar demasiado joven te hará descuidar tus estudios. Pero no necesitaba su aprobación. Necesitaba una salida. A los 19 años, me mudé. Sin despedidas, sin lágrimas, solo un mensaje de texto frío. Estaré bien. No vengan a despedirme. Tomé un autobús Greyhound, 2 maletas llenas de ropa vieja y un juego de utensilios de cocina que mi madre había guardado para Sofie, pero que yo tomé prestados. Me mudé a Richmond para la Universidad de Virginia, donde tenía una beca parcial en desarrollo de software. Viví en una habitación húmeda en el sótano y me convertí en un fantasma.
Cocinaba tarde por la noche para evitar despertar a los demás, trabajaba en la mesa de ayuda técnica de 5 a 8 de la mañana, y luego estudiaba hasta el anochecer. Los fines de semana, reparaba computadoras para los residentes cercanos. No había tiempo para sentirse sola. Me convertí en una máquina, fría, precisa, sin emociones. Durante 4 años, nunca volví a casa. Cada día festivo, me quedaba en los dormitorios o trabajaba horas extras. Sofía una vez me envió un correo electrónico preguntando si volvería a casa para Acción de Gracias. No respondí porque sabía que si lo hacía, sería solo otro número en la hoja de cálculo de mi padre. A los 23 años, me gradué con honores y conseguí un trabajo en una pequeña empresa de ciberseguridad llamada CyberWar Solutions. El salario no era espectacular, pero me daba libertad. Ahorré el 50% de cada cheque de pago. Seguí viajando en autobús, usando ropa de segunda mano, rechazando invitaciones a almorzar. En 3 años, había ahorrado más de 150,000 pesos. Pero no me detuve. Cada declaración de impuestos, cada bono, cada trabajo secundario, directamente a una cuenta aislada. Sin inicios de sesión compartidos, sin dispositivos vinculados. Esa fue la lección de mi madre. Si alguien tiene acceso, tiene control. Todo cambió cuando conocí a Elara. Nos conocimos en un seminario de programación en Washington, D.C. Ella era desarrolladora de software. Brillante, ingeniosa, y tenía una forma de mirarme que me hacía sentir vista, no analizada. Debatimos sobre la ética de la inteligencia artificial durante horas. Luego terminamos la noche con una pizza y una risa que me acompañó todo el camino de regreso a Richmond. Empezamos a enviarnos mensajes de texto, luego videollamadas, y 6 meses después, nos mudamos juntas. Elara fue la primera en preguntar, ¿realmente quieres una cabaña, o es solo para demostrarles a tus padres que no los necesitas? Hice una pausa larga, luego dije, ambas cosas. Elara no intentó convencerme de lo contrario. En cambio, me ayudó a redefinir el objetivo. 2 habitaciones, una pequeña oficina, una cocina luminosa y un patio trasero para hierbas aromáticas y un columpio. Cosas que antes descartaba como innecesarias. Ella fue la primera persona que dijo, te mereces una vida en la que no tengas que encogerte para encajar. Empezamos a buscar cabañas. Vimos al menos 10. Calificaba cada una con una lista de verificación encriptada personalizada, como codificar un algoritmo para la felicidad. Y luego la encontramos. Una tranquila cabaña de madera escondida en un bosque de pinos en los Apalaches. Precio 380,000 pesos. Casi una coincidencia exacta con lo que había ahorrado durante una década. Elara me apretó la mano mientras salíamos de la luminosa sala de estar y susurró, si no haces esto ahora, nunca creerás que eres digna de ello. Sonreí. Creí. Y quizás por eso no vi las señales de advertencia. Porque había empezado a creer que finalmente podía vivir sin mirar siempre por encima del hombro. Hasta que descubrí que el que me observaba nunca se detuvo. Todavía recuerdo esa tarde de domingo, no por la luz del sol, sino por el escalofrío que me recorrió cuando mi madre dijo, esa cabaña con el porche delantero de cedro es un poco rústica. Deberías considerar un estilo más moderno. Me quedé inmóvil, mi tenedor aún sostenía la mitad de una mora suspendida entre el plato y la boca. Elara me miró perpleja. Mi padre sorbió tranquilamente su café como si nada inusual se hubiera dicho. Nunca les había compartido ningún detalle sobre la cabaña. Ni fotos, ni mensajes de texto, ni llamadas telefónicas. Me tragué el nudo en la garganta y pregunté tan ligeramente como pude, ¿cómo sabes sobre el porche de cedro? Mi madre se encogió de hombros. Debiste mencionarlo por teléfono la semana pasada. Pero la semana pasada yo había dicho exactamente 2 cosas. Estoy considerando una cabaña en Forest Lane, y todavía no he tomado ninguna decisión. No mencioné el porche, especialmente no el cedro rojizo con sus vetas naturales, algo que solo se podía ver en persona. A partir de ese momento, comencé a prestar atención. 2 días después, recibí una notificación de mi aplicación bancaria. Inicio de sesión confirmado desde un nuevo dispositivo a las 4:20 de la tarde. Yo estaba en la oficina en ese momento. Mi laptop personal estaba en casa. Nadie más tenía mi contraseña. Nadie tenía acceso biométrico. Inmediatamente cambié todas mis credenciales,
Activé la verificación en 2 pasos y llamé al banco. Detectamos un inicio de sesión desde una dirección IP en Willow Creek, dijo el representante de soporte. No coincide con tus dispositivos guardados. Les pedí que congelaran temporalmente mi cuenta y solicité el historial de inicio de sesión de los últimos 30 días. Me enviaron el informe en menos de 1 hora y me quedé sin fuerzas. Había señales de acceso repetido cada 2 o 3 días durante las últimas 5 semanas. Esa noche abrí mi laptop personal y realicé un escaneo de seguridad completo. Los resultados básicos no mostraron nada. Pero cuando usé la herramienta especializada de escaneo profundo de malware de nuestra empresa, todo salió a la luz. Un proceso oculto se estaba ejecutando, disfrazado como una herramienta de optimización del sistema. Pero cuando abrí el código interno, estaba claro. Keylogger, captura de pantalla y un módulo de grabación basado en micrófono. Todo mi cuerpo se puso frío. Elara entró, me vio congelada frente a la pantalla y preguntó, ¿qué está pasando? Señalé las líneas de código. Alguien ha estado observando todo lo que hago en esta máquina. Cada inicio de sesión bancario, cada correo electrónico, incluso el plano de la cabaña que guardé ayer. Ella parpadeó. ¿Cómo llegó eso a tu computadora? Tardé casi 1 minuto entero en recordar. Hace 3 meses, mi laptop empezó a funcionar con lentitud después de una actualización de software. Durante una breve visita a casa, una noche en la que cedí después de que mi padre me rogara, mi padre se ofreció a ajustar el sistema y reinstalar los controladores. Se llevó mi laptop a su estudio durante casi 1 hora. Recuerdo estar en la cocina con mi madre, horneando galletas que no me apetecían. Cuando me la devolvió, la máquina funcionaba con más fluidez. Le había dado las gracias. Había sido una tonta. Inmediatamente usé la laptop de Elara para iniciar sesión en mi cuenta bancaria, y se me cayó el alma a los pies en cuanto vi el saldo, 93 centavos. Comprobé el historial de transacciones. Una transferencia realizada la mañana anterior por la cantidad total de 389.999 pesos con 7 centavos. Todo lo que había ahorrado en 10 años enviado a una cuenta etiquetada como Jensen Family Trust. Ningún banco crearía una cuenta de fideicomiso con ese nombre sin mostrarme exactamente quién estaba detrás. Elara no dijo nada. Me abrazó mientras yo jadeaba. Mientras lloraba incontrolablemente, golpeaba la mesa como un niño que acaba de perder su juguete favorito. Casi grité. Tuve cuidado. Fui tan cuidadosa. No usé ningún dispositivo de casa. No compartí ninguna contraseña. ¿Cómo lo hizo? Elara me apretó más. Porque nunca pensaste que lo haría. Pero Clara, lo hizo. Y vamos a recuperar hasta el último centavo. Le tomé la mano. Todo a mi alrededor se había derrumbado. Pero en los ojos de Elara, todavía tenía un lugar donde empezar de nuevo. Me quedé despierta toda la noche. Elara se había quedado dormida en el sofá, su laptop todavía abierta, su resplandor iluminando la única cara en el mundo que todavía estaba de mi lado. No podía cerrar los ojos. En mi mente, el registro de transferencia se reproducía en bucle. Jensen Family Trust. Y ese número asombroso, 389.999 pesos con 7 centavos. Había hecho todo bien. Había sido financieramente independiente desde los 15. Nunca le pedí un centavo a nadie. Cada dólar que ahorré lo controlaba en hojas de cálculo, cada uno con un propósito. Cada sueño que me atreví a construir se basaba en el sacrificio. Y sin embargo, con una sola línea de código oculta, lo había tomado todo. Llamé a mi madre 6 veces. Nadie respondió. Le envié un mensaje de texto. Lo sé todo. Llámame ahora. Luego un correo electrónico. Luego volví a llamar. Para cuando salió el sol, sabía que no responderían a menos que apareciera en su puerta. No le dije a Elara que me iba, solo le dejé una nota. Si no vuelvo en 4 horas, llama a la policía. La casa Jensen todavía se veía tan inmaculada como siempre. Un rosal bien cuidado, la bandera de Virginia colgada justo a la izquierda. El sedán de mi padre aparcado recto en la entrada. Nada gritaba a escena del crimen. Pero yo sabía que dentro de esas paredes, todo lo que había construido en los últimos 10 años estaba siendo reenvasado en esa frase repugnante, gestión del legado familiar. No llamé a la puerta.
Tenía una llave de repuesto. Mi madre estaba en el salón de té leyendo una revista de arte, con su taza de té humeante a su lado. Levantó la vista como si acabara de pasar de visita. «Clara, te has levantado temprano». La interrumpí. «¿Dónde está papá?» Estaba en su estudio cuando abrí la puerta. Se estaba quitando las gafas de lectura, sonriendo como un sabio patriarca de película. «Llegaste temprano». No me senté. No respiré. «Mi cuenta bancaria, ¿la vaciaste?» Inclinó la cabeza como si esperara que continuara. Pero yo solo me quedé allí esperando alguna señal, vergüenza, culpa, cualquier cosa. No hubo ninguna. «Eres demasiado joven para entender esto, Clara», dijo, con la voz tan plana como una grabación. El dinero se usó apropiadamente para apoyar el futuro de Sofie. Solté una carcajada. Hueca, vacía. ¿A eso le llamas un propósito? ¿Robarle a tu propia hija para financiar a la hija que mimaste hasta la ineficacia? Esa es tu versión de planificación financiera. Mi madre entró en ese momento y cerró la puerta en silencio detrás de ella. «Clara, baja la voz. No lo entiendes. Hicimos esto por el futuro de la familia, cariño». Apreté los puños. Nunca me vieron como parte de la familia. Solo era una herramienta, un activo caminante. Mi padre se cruzó de brazos. «Simplemente estamos reasignando recursos. Sofía acaba de ser aceptada en una prestigiosa residencia artística. Esta inversión asegura nuestro futuro a largo plazo. Una cabaña, Clara. Solo te ancla». Lo miré fijamente. «Tu hija es una adulta independiente con una carrera estable y un plan real. Sofía es una inmadura de 26 años que nunca ha mantenido un proyecto más de 6 meses. Dime de nuevo quién está anclado». Mi madre me tocó el hombro por primera vez en años. «No veas esto como una traición. Tu padre solo intentaba protegerte de una mala decisión». Aparté su mano. «Hackeaste mis cuentas. Instalaste software espía. Según la ley federal. Eso es una violación de la privacidad y fraude financiero. Eso no es protección. Es un crimen». Mi padre se cruzó de brazos. «No te atreverías a presentar cargos contra tus propios padres». Lo miré durante mucho tiempo. En ese momento, no era la niña de 15 años a la que regañaban por gastar 10 pesos en libros. Era una mujer con inteligencia, con pruebas y con determinación. Tienen 72 horas para devolver cada centavo. Si no, iré a la policía y no iré sola. Mientras me daba la vuelta para irme, vi a mi madre temblar. No por el frío. Sofía estaba en lo alto de las escaleras, con los ojos muy abiertos. «¿Hablas en serio?», preguntó con voz ronca. «No tienes que responder», dije mientras salía por la puerta. «Pero si te quedas con ese dinero, entonces no eres diferente a ellos». Salí a la luz del sol sin mirar atrás. Salí de la casa Jensen con el corazón latiéndome como un tambor de guerra, pero mi rostro no delató nada. No porque estuviera tranquila, sino porque me había estado preparando para este momento durante más de 3 meses. Subí al coche, cerré las puertas, saqué mi teléfono y pulsé enviar. Un archivo de audio de 45 minutos, mi confrontación completa con mis padres de principio a fin. Subido directamente a la carpeta de emergencia en una cuenta de Google Drive oculta que el Ara me había ayudado a configurar. También se compartió con mi abogado de tecnología, el señor Arthur Finch, y un especialista en ciberseguridad que había contratado en privado para manejar el software espía en mi laptop. Porque mi padre tenía razón en una cosa. No iba sola. De vuelta en casa, el Ara estaba esperando. Abrí mi laptop e inicié sesión en la cuenta bancaria secundaria donde había movido silenciosamente la mayoría de mis fondos después de detectar las primeras señales de alarma. El saldo estaba intacto. 350,000 pesos. Solo 40,000 pesos se habían quedado en la cuenta comprometida, y los había dejado allí a propósito. ¿Planeaste esto?, preguntó el Ara, atónita. Nunca confiando completamente, asentí. Es la primera lección que aprendes al crecer en un hogar que exige actualizaciones financieras trimestrales. Envié a Arthur los extractos bancarios, todas las capturas de pantalla, el código de software espía que extraje de mi laptop y los registros de transacciones. Al final del día, me llamó. Mitad incredulidad,
mitad admiración. Clara, esto no es solo una violación estatal. Han violado al menos 4 estatutos federales. Si estás dispuesta, podemos presentar cargos tanto civiles como penales. No dudé. 2 días después, entré en el departamento de policía de Richmond con Elara y Arthur. Allí, presenté una denuncia oficial con todas las pruebas de apoyo. Inicio de sesión no autorizado, código malicioso, la grabación de audio. El oficial a cargo, el teniente Miller, se quedó en silencio durante mucho tiempo después de revisar todo. «Sabes», dijo, «vemos muchos casos en los que los hijos roban a los padres, pero rara vez al revés». Lo miré directamente a los ojos. Eso es probablemente porque la mayoría de las víctimas carecen de pruebas o están acostumbradas a tragarlo. Yo no. No esperaba que Sophie apareciera al día siguiente. Vino a mi puerta pálida, demacrada, como alguien que huye del mismo mundo que antes la había mimado. «¿De verdad los vas a llevar a juicio?». Asentí. No era necesario explicar. «No lo sabía», dijo. Pensé que era un fondo que habían apartado para mí. Pero cuando pregunté, mamá admitió todo. No dije nada. La dejé escuchar su propia voz. «Ya no quiero ni un centavo de ellos», dijo Sophie en voz baja. «Y si necesitas una declaración, testificaré. Diré la verdad». No confié en ella inmediatamente, pero Elara me miró y luego asintió. «Está diciendo la verdad». Le di las gracias, no hice promesas, porque a estas alturas, ya no se trataba de Sophie. Se trataba de mí y de no dejar que nadie reescribiera la historia de mi vida con excusas bien ensayadas. En 2 semanas, el tribunal aceptó la demanda. Mis padres fueron notificados con citaciones que enumeraban los cargos: robo, violación de la privacidad personal, acceso no autorizado al sistema e instalación de software espía sin consentimiento. Contrataron a una abogada cara, con traje de seda, gafas de montura de carey, voz suave como el aceite. No negó el software espía, pero argumentó que era una medida de supervisión financiera para proteger a la hija de tomar malas decisiones sobre sus bienes. Casi me reí en la sala previa al juicio, pero no tuve que discutir. Abrí mi laptop y reproduje el video que Elara había grabado en secreto, mostrándome cómo descubría el software espía y las líneas de comando que vinculaban mi computadora directamente a la dirección IP de la casa de mis padres. En el momento exacto de la transferencia bancaria. Prueba inamovible, pero lo dijo todo. El juicio se programó para 3 meses después. Sabía que intentarían retrasarlo, nublarlo, distorsionarlo. Pero esta vez, había recorrido toda la longitud de la confianza y había vuelto con lo único que no podía permitirme volver a perder: mi dignidad. La primera audiencia tuvo lugar una gris mañana de invierno en el juzgado del condado de Henrico. Me senté en la mesa del demandante junto a mi abogada, la señora Evelyn Reed, una mujer de Filadelfia de ojos afilados, con voz como cortador de tela y una mirada que nadie sostenía más de 3 segundos. Ella fue la recomendación de Arthur, y a los 5 minutos de nuestra primera reunión, comprendí por qué. A Evelyn no le importaban los sentimientos. Le importaban los resultados. Al otro lado del pasillo estaban mis padres, con aspecto pulcro y sereno, junto a su abogada, la señora Meredith Price, infame por sus tácticas de protección patrimonial en demandas familiares. Me había preparado para cada movimiento sucio. Evelyn abrió con una única línea precisa. «Su señoría, esto no es una disputa familiar. Esto es una serie de acciones calculadas, deliberadas e ilegales. Vigilancia no autorizada, robo de fondos personales y acceso ilícito a sistemas bancarios. Nuestra primera prueba, el video de Elara que captura mi descubrimiento del software espía, completo con marcas de tiempo que coinciden con el inicio de sesión desde la IP de la casa de mis padres. A continuación, una declaración firmada por el director de ciberseguridad de CyberWard Solutions, mi empleador, que confirma la naturaleza no comercial del software y la amenaza de seguridad de alto nivel. Pero el primer golpe que realmente aterrizó vino de Sarah Jenkins, gerente de sucursal de mi antiguo banco. En el estrado de los testigos, volteó cuidadosamente cada página de su expediente. MHM. La señorita Clara Jensen vino a nuestra oficina hace casi 2 meses y solicitó una transferencia segura de sus fondos a otra institución. Ella pidió explícitamente total confidencialidad y sin rastro digital.
Fue una solicitud legal ejecutada según el protocolo. El rostro de mi madre pasó de blanco a ceniciento. Sabía que la narrativa que habían planeado, Clara siendo financieramente imprudente y reaccionando exageradamente a la supervisión parental, se estaba resquebrajando. Yo subí al estrado a continuación. Dije la verdad. Sin adornos. Sin omisiones. Cómo había ahorrado cada dólar. Cómo me habían monitoreado sin consentimiento. Y lo que se sentía al ser robada por las personas que me criaron. No necesité llorar. Mi dolor vivía en el silencio donde antes solía haber confianza. Su abogada, como era de esperar, me retrató como emocionalmente inestable, paranoica con su familia y manipulada por su pareja. Evelyn solo sonrió. Si proteger sus activos, planificar sus finanzas y rechazar la vigilancia son síntomas de inestabilidad, quizás necesitemos redefinir lo que significa la ciudadanía responsable. El segundo día, llegó Sophie. Ya había presentado su declaración, pero verla en el tribunal frente a nuestros padres era algo que no me había atrevido a esperar. Nunca pedí dinero, dijo Sophie, con voz temblorosa pero firme. Cuando me enteré de que mis padres se lo quitaron a mi hermana por mí, dije que no. Me dijeron que si me negaba, estaba traicionando a la familia. Todavía me negué. Su voz se quebró. Y si tengo que elegir entre mi conciencia y mis padres, elijo mi conciencia. No hubo réplica de la defensa. Sabían. Simplemente nunca creyeron que lo sacaría todo a la luz. La audiencia se cerró un lunes por la mañana. La jueza Anja Sarma, una experimentada jurista asiático-americana con reputación de claridad en casos civiles de tecnología, emitió su veredicto en solo 30 minutos. Este tribunal declara a los demandados culpables de violar la privacidad personal, cometer robo y evadir la responsabilidad legal bajo la apariencia de una obligación familiar moral. Se ordena a los demandados que devuelvan los 40,000 pesos tomados, más 60,000 pesos en daños por angustia emocional, interrupción financiera y gastos legales. No sonreí. Simplemente exhalé de verdad y por completo por primera vez en meses. Ya no contaba cada dólar, cada inicio de sesión, cada respiración. Mis padres no me miraron al salir de la sala del tribunal. Mi madre se escondió detrás de unas gafas de sol oscuras. Mi padre se ajustó el nudo de la corbata. Pero yo sabía lo que realmente perdieron hoy no era el dinero. Era el derecho a decir de nuevo, solo queríamos lo mejor para ti. Una semana después del juicio, recibí un ramo de flores en la oficina. Sin tarjeta, sin mensaje, solo una nota impresa. Esperamos que lo reconsideres. La familia siempre es familia. No necesité ver quién lo envió. La elección de rosas blancas mezcladas con orquídeas lo decía todo. Era el arreglo habitual de mi madre cuando quería mantener las apariencias sin rebajarse. Le entregué el ramo a la recepcionista. Dáselo a la sala de espera. No traigas más. Sabía que seguirían intentándolo. Correos electrónicos, llamadas telefónicas, amigos en común presionándome para que perdonara por mi tranquilidad. Pero lo que no entendían, o se negaban a entender, era que ya no estaba enojada. Simplemente ya no les permitía el acceso a mi vida. Cambié todas mis cuentas bancarias, corté el contacto con todos los que solían transmitir mensajes entre nosotros y me mudé a un nuevo apartamento en el lado este de Richmond, donde la luz de la mañana llegaba a la cocina. Y Elara y yo diseñamos juntas. Ya no estaba en modo de supervivencia, y ya no necesitaba esconder mi dinero en cuentas secretas. CyberWard Solutions, donde había sido ingeniera de seguridad de nivel medio, me ofreció un nuevo puesto, líder de equipo para un proyecto centrado en la protección de la privacidad digital personal, especialmente en casos que involucraban la vigilancia dentro de la propia familia. Esa oferta llegó solo un mes después de que publicara un artículo detallado sobre mi experiencia en un foro de mujeres en tecnología. No mencioné a nadie, pero cada detalle era real y se difundió más rápido de lo que esperaba. A partir de ahí, siguieron las solicitudes de conferencias. Primero conferencias internas en el campo de la ciberseguridad, luego universidades, y finalmente cumbres de libertad financiera para mujeres independientes. El tema nunca cambió. La privacidad comienza cuando dejas de permitir que la familia controle tus contraseñas. Una vez, después de una charla en un evento de tecnología en Virginia Beach, una mujer de unos 50 años se me acercó temblando. Mi hija una vez me llamó controladora.
No lo entendí hasta que te escuché. Ahora sé por qué se fue. No dije nada. Solo le puse una mano en el hombro y me fui. Una parte de mí quería decir, todavía hay tiempo. Pero también sabía que algunas heridas no necesitan más palabras. En cuanto a Sophie, hizo lo que nunca pensé que tendría el coraje de hacer. Se mudó. Alquiló un pequeño estudio cerca de su escuela de arte en Charlottesville, haciendo malabares con los estudios y un trabajo de camarera a tiempo parcial. Cuando la visité ese primer mes, estaba tratando de cocinar la cena con una sartén que pegaba todo. Nadie me advirtió lo difícil y solitaria que sería vivir sola. Sonreí. Entonces lo estás haciendo bien. No hablamos mucho sobre el juicio. Sophie nunca preguntó si me reconciliaría con nuestros padres, y yo no necesité decir en voz alta que, por primera vez, éramos verdaderamente hermanas. Sin árbitros, sin niña mimada, solo dos adultas aprendiendo a existir fuera de la sombra del apellido familiar. Elara y yo nos casamos legalmente 4 meses después. Sin boda, sin ceremonia, solo una tranquila mañana de verano en la oficina del secretario del condado con 2 amigos cercanos como testigos. Caminamos a casa después, de la mano, lo suficientemente en silencio como para que nadie nos interrumpiera. Colgué una copia del fallo judicial en mi oficina, no para presumir de haber ganado, sino para recordarme que la libertad no comienza con una victoria judicial. Comienza en el momento en que te atreves a decir basta. Algunos todavía me llaman cruel, que demandar a tus propios padres es impensable. Pero no vivo dentro de su imaginación. Vivo con la verdad con la que tuve que crecer. A veces, las personas que más te hieren son las que alguna vez llamaste familia. Una noche, mientras impartía una clase virtual sobre privacidad digital, un estudiante levantó la mano y preguntó, ¿crees que fuiste demasiado lejos? Es decir, son tus padres. Miré directamente a la cámara. Son mis padres, pero no les pertenezco. Me pertenezco a mí misma. Y tuve que recorrer un largo camino para reclamar eso. Una mañana de primavera, justo después de terminar de cuidar las macetas de lavanda en el porche, Elara salió con un sobre gris plateado en la mano. No dijo nada, solo me lo entregó y regresó a la cocina, donde el olor a tostadas frescas comenzaba a llenar el aire. Reconocí la letra, pulcra, ligeramente inclinada a la izquierda. Era de mi madre. Nunca esperé una carta de ella. Honestamente, no pensé que alguna vez recibiría una, pero la abrí porque ya no temía que pudiera quitarme nada. Clara, si estás leyendo esto, significa que he aprendido a no revisar el historial de correo electrónico de nadie más. Y quizás también significa que estoy lista para admitir que tenías razón. No porque el tribunal lo dijera, sino porque finalmente lo sé muy dentro de mí. No pido perdón. Solo quiero que sepas que al final, entendí lo que significa cruzar una línea y lo que significa perder una hija porque pensé que tenía derecho a retenerla a cualquier costo. Sin drama, sin divagaciones, solo una página impresa firmada Eleanor. Doblé la carta y la guardé en un cajón. No le dije a Elara. No tuve que hacerlo. El perdón, si alguna vez llegaba, no vendría a través de una carta. Vendría a través de que ella aprendiera cuándo callar, cómo presentarse de la manera correcta y cuándo dar un paso atrás. Unas semanas más tarde, compramos la cabaña de nuestros sueños. Una cabaña moderna con paredes de madera clara, techo de metal oscuro, ventanas amplias y una valla de piedra que Elara y yo construimos nosotras mismas durante 4 días. Tenía un estudio con estantes empotrados, una cocina luminosa perfecta para hornear espontáneamente y un patio trasero lo suficientemente grande tanto para un huerto como para una mesa acogedora para amigos. Justo donde la luz del sol entraba por el tragaluz cada mañana, Elara colocó una pequeña caja de madera de arce sobre la mesa junto a una taza de té y una sonrisa que me dejó sin aliento. Sin orquesta, sin rosas, solo yo y esta cabaña si la quieres. No necesité pensar. Él dijo una vez, volverás arrastrándote en 6 meses. Me tomó 10 años, pero Elara, finalmente estoy en casa. Hicimos una pequeña fiesta, nuestra clase de celebración con pastel de manzana, guitarra acústica, algunos amigos cercanos y Sophie dando un brindis que casi me rompe. Cuando era niña, pensaba que Clara era rara. Ahora sé que fue la única lo suficientemente valiente como para vivir honestamente. Y gracias a ella, aprendí a ser honesta también. Gracias.
Hermana. La vida después de eso no fue perfecta porque ya no creía en la perfección. Algunas noches, los viejos recuerdos todavía me despertaban empapada en sudor por un timbre sorpresa. Pero tenía a Elara. Tenía la libertad por la que luché. Y tenía un trabajo que me daba una razón. Cada vez que ayudaba a alguien a recuperar su cuenta, recuperaba un pedazo de mí misma. Un año después, me invitaron a hablar en TEDx Richmond. La charla se tituló, La privacidad no comienza con la tecnología. Comienza cuando dejas de disculparte por tus límites. Terminó con una larga ovación. Todavía la siento cada vez que subo al escenario. Nunca respondí a la carta de mi madre, pero esa Navidad, le envié una tarjeta. Sin nombre, solo una línea. Nadie tiene derecho a controlar a otra persona, ni siquiera la que le dio la vida. Ya no vivo para ser aceptada. Vivo para elegir a quien amo, dónde me quedo, en quien confío y qué sueños construyo. El dinero puede ser robado. Los recuerdos pueden ser distorsionados. Pero la capacidad de dirigir tu propia vida, una vez recuperada, nunca te la podrán quitar de nuevo si tienes el coraje de aferrarte a ella con ambas manos. ¿Qué opinas de la trayectoria de Clara? ¿Tendrías el valor de defenderte como ella? Comparte tu opinión en los comentarios y no olvides seguir el canal para descubrir más historias familiares impactantes y reales.